Bien, entonces hoy día vamos a trabajar uno de los aspectos que hemos estado revisando de las naciones en América, en este caso Lusoamérica, que es el Imperio Luso brasileño, para ver un poco las diferencias también que existen entre las opciones que hubo, ¿no es cierto?, en Brasil respecto de América Hispana. ¿Mm? Bien. Para entender el problema de Brasil es necesario ver la situación en Portugal, porque es uno de los elementos fundamentales para entender, ¿no es cierto?, cómo se va dando este factor. Portugal participó del sistema atlántico, pero su posición fue más débil en relación a España. Por ello buscó alianzas con Inglaterra. Eh, Portugal tuvo una concepción inmóvil y litúrgica del mundo, buscó imponerse al día frente a las ideas de la Ilustración, pero nunca transformarse como lo intentaron los Borbones en España y sus colonias. Hay una diferencia ahí entonces con lo que ocurrió en España, ¿no es cierto? Y la posibilidad de, a través de las reformas borbónicas, de, comillas, modernizar la, eh, el, lo que podríamos considerar, ¿no es cierto?, el imperio colonial. Eh, Sebastião de Carvalho o el Marqués de Pombal es uno de los que digamos, más conocidos, que trata de poner la situación de Portugal más o menos similar a lo que estaba ocurriendo, ¿no es cierto?, en otras partes de Europa y al igual que los españoles, ¿no es cierto?, de alguna forma tratar de extraer mayores recursos de las colonias a través de una reforma que es muy parecida a lo que podría ser las reformas borbónicas, pero a diferencia de las reformas borbónicas, no adoptar la política ilustrada, como lo hicieron los españoles, es decir, tomar la parte que tiene que ver con considerar, ¿no es cierto?, una nueva forma de vincularse con las colonias para extraer mayores recursos, pero no dejar pasar todo lo que eran los cambios que había dado la ilustración en Europa. Este proyecto absolutista trató de reforzar el poder de Brasil, eh, promoviendo la inmigración desde Portugal y reforzando los poderes locales. Entonces, es muy distinto en ese sentido a lo que es la reforma borbónica, que trata de disminuir el poder de las Américas. En este caso, Portugal trata de, a todo lo contrario, de reforzar y, de alguna manera, aumentar el poder de lo que es Brasil. Por lo tanto, en vez de quitarle el poder local, que es lo que trataron de hacer los Borbones, trata de aumentar el poder local y para eso fortalece las llamadas capitanías, que son estos gobiernos locales muy parecidos a lo que podríamos pensar que son los estados de los países federales. Bien. Em, por otro lado, aquí hay un cambio geopolítico que en un inicio la importancia de las colonias, ¿no es cierto?, portuguesas en Brasil, estuvo orientada hacia el norte, porque el norte era el acceso, ¿no es cierto?, a todo lo que era el sector del Caribe, que es el lugar donde se movían los barcos y donde se llegaba después a Nueva España, a México, ¿no es cierto? Es un lugar importante, pero en este momento ahí se está trasladando el centro de interés hacia el sur. De modo que Salvador de Bahía, era la ciudad que estaba hacia el nordeste brasileño, de hoy día Brasil, es reemplazada por Río de Janeiro, que va a ser, ¿no es cierto?, el punto más importante de la administración portuguesa en lo que hoy día es Brasil. Eh, Uno de los factores que explican por qué se sitúa más hacia el sur, ¿no es cierto?, es por situarse más cerca de las posiciones españolas, ¿no es cierto? Que va a ser clave esto en la idea de diferenciarse o establecer una frontera con lo que es el imperio español en América. También esta idea del Marqués de Pombal no solamente tenía que ver con reforzar el poder de Brasil, de la colonia, con establecerse más hacia el sur, sino también tratar de racionalizar el cobro de impuestos y también introducir gremios y consejos que antes estaban inexistentes en Brasil. Y todos estos cambios van a ser la base de un nuevo poder que va a tener Brasil como colonia respecto de su situación anterior y que lo diferencia muchísimo en relación a lo que conocemos de la relación entre España y sus colonias. Uno de los aspectos bien destacados de estas perspectivas de
de cambio, ¿no es cierto?, de lo que sería el nacimiento del imperio luso brasileño, va a ser un proyecto, digamos, de construir un imperio que no solamente va a incluir a Brasil, sino que va a poner a Brasil, es decir, a su colonia, como el punto más relevante digamos, del sistema imperial. Hay una política que fue establecida, ¿no es cierto?, tras la Revolución Francesa, que tuvo un impacto en toda Europa, por supuesto, como ustedes lo habrán visto otros lugares, ¿no es cierto?, de la época. ¿No es cierto? Va a ser el Rodrigo de Sousa Coutinho, que es un secretario de Marina y Ultramar, ¿no es cierto?, que trató de establecer una intervención, ¿no es cierto?, en la administración colonial, y es un proyecto que en parte no funciona, pero es importante entenderlo porque tiene que ver un poco con la idea de cómo poder organizar racionalmente el poder, que era uno de los elementos fundamentales para esta nueva forma de concebir lo que va a ser el imperio. Eh, la idea, por supuesto, está muy vinculada con la época, ¿no es cierto?, de lo que se veía como el imperio más importante, que ya no era España, sino que era Inglaterra con su Commonwealth, y la idea que todas las colonias participaran como un solo cuerpo, ¿no es cierto?, que tuvieran una cabeza de Estado como lo era el rey o la reina de Inglaterra. Em, y para ello, ¿no es cierto?, se trata de entender el imperio y mirarlo entre sus partes de manera complementaria. Es decir, que las materias primas de Brasil podían, ¿no es cierto?, trasladarse hacia Portugal, y Portugal iba a ser el lugar donde se iba a generar una industrialización. Estamos hablando también en un momento en el cual se ve la industria como algo fundamental para el desarrollo, muy distinto, ¿no es cierto?, a la visión, digamos, asociada a la extracción solamente de oro y plata, digamos, del periodo anterior. Para ello, entonces, busca racionalizar las prácticas administrativas y también, ¿no es cierto?, bajar los impuestos en Brasil de modo de fomentar el comercio y la producción local. Pues Brasil va a ser, como digo, una figura fundamental, no solamente para extracción de materias primas, como se veía, ¿no es cierto?, en un momento anterior, sino que como parte de todo este juego económico. Para ello, entonces, va a implementar nuevas plantas que se van a aclimatar en Brasil, que es un factor, eh, digamos, no tan extraño, porque esto se estaba dando en distintas partes del mundo, y participan hartos grupos en esta movilidad de plantas, por ejemplo, en este caso tropicales, a nivel global, ¿no es cierto?, que entre ellos van a ser algunas plantas que hasta ahora son conocidas respecto de Brasil, ¿no es cierto?, como una forma de establecer un elemento y un factor económico fundamental. Un aspecto bien relevante de este Sousa Coutinho y su proyecto es el seminario de Olinda de Pernambuco. Antes de esto, ¿no es cierto?, solamente había la posibilidad de educarse más allá del colegio, digamos, para la élite brasileña en la Universidad de Coimbra en Portugal. Tenían que viajar a Portugal, no había universidad, a diferencia de España, que muy temprano fundó universidades en América. Y este seminario de Olinda era un seminario pensado, ¿no es cierto?, eh, ¿no es cierto?, formar a las élites. Va a estar subvencionada por la corona, además. Lo interesante de este seminario de Olinda, de una suerte digamos, de universidad, digamos, es que va a tener un plan de estudio, ¿no es cierto?, con énfasis en las ciencias y en las matemáticas. Es decir, no va a estar pensado solamente como en muchas universidades americanas que se establecieron por parte de los españoles para educar a los sacerdotes, que aunque también se admitían, eh, sino para educar, ¿no es cierto?, en lo que eran las ciencias. Esto es una diferencia muy, muy grande. En parte también esta institución va a ser un, un factor importante para poder entender, ¿no es cierto?, lo que va a ocurrir después de, em, digamos, de la expulsión de los jesuitas. ¿Mm? Así que igual va a ser un factor fundamental. ¿Mm? Bien. Un momento. Ahí algo pasó, pero es un poco. Ya, vamos a ver qué pasó acá con la.
vamos a hacer una pausa para poder parar esto y después continuar, que algo pasó con la, con la PPT. Así que voy a pausar mientras tanto. Ok, entonces, continuamos y estamos en el tema de la expulsión de los jesuitas y este, esta nueva institución, digamos, educativa, de alguna manera trata de llenar este vacío. Hay un aspecto que es bien relevante también, que va a ser la incorporación de los brasileños a la administración central del imperio en Portugal. Y eso es algo muy, muy extraño en relación a cómo se estaba dando esto en España, ¿no es cierto? Porque en la reforma borbónica hicieron todo lo contrario, tratar de que los peninsulares tuvieran los puestos de gobierno más importantes en América. Aquí es otra cosa, es el imperio luso brasileño, ¿no es cierto? Incorpora a nacidos en Brasil en la administración central y en puestos bastante relevantes. Algunos de ellos incluso posteriormente van a tener importancia en la propia independencia de Brasil, como José Bonifacio o Hipólito da Costa. Todo este proyecto obviamente no pretende cambiar el sistema, hacer que Portugal pierda sus colonias, sino que todo lo contrario, hacerlo más eficiente eh, y hacerlo, ¿no es cierto?, mucho más racional, pero enmarcado todavía en el antiguo régimen, todavía se mantiene con la idea, digamos, no ilustrada, digamos, de la administración asociada, ¿no es cierto?, a una monarquía. ¿Mm? En el fondo es como construir un imperio, en este caso el uso brasileño, con las ideas de la ilustración, pero, ¿no es cierto?, sin que haya una élite ilustrada, ¿no es cierto?, que pueda generar esta separación que lo que pasó, ¿no es cierto?, en, en, en Europa. ¿Mm? Eh, entonces, yo decía que este proyecto en parte no funcionó, pero es importante entender, digamos, la manera en que se trató de administrar, aunque algunas cosas sí realmente tuvieron cierta relevancia. ¿Mm? Em, bien, entonces, em, vamos hacia atrás em, y vamos a dejar de compartir. Entonces, lo que yo quería ver hoy día, ¿no es cierto? Y esta era la clase de hoy, es cómo se va a generar un imperio luso brasileño que va a ser muy diferente, ¿no es cierto?, a la noción que se va a encontrar en el caso de América Española, ¿no es cierto? La diferencia están dadas principalmente eh, por tener un control de la colonia, ¿no es cierto?, pero incorporando la colonia al imperio. Y de ese modo, ¿no es cierto?, las élites brasileñas, ¿no es cierto?, van a ser parte de la administración imperial de Portugal. Y por otro lado, ¿no es cierto?, lo interesante es ver, ¿no es cierto?, cómo se va cada vez más a reforzar la idea de que lo más importante en el imperio luso brasileño no va a ser Portugal, no, sino que va a ser Brasil. En la próxima clase vamos a ver cómo esto va a terminar siendo reforzado con el traslado de toda la corte imperial, ¿no es cierto?, hacia Brasil para que este imperio luso brasileño de alguna forma, ¿no es cierto?, se haga digamos, una, un mapa, digamos, de control político, ¿no es cierto?, muy diferente, ¿no es cierto?, porque va a ser la primera vez que en la práctica una corona europea, perdón, una corona europea se traslada de Europa hacia las colonias. Esto lo vamos a ver en la próxima clase. Lo que querías hoy día era simplemente dejar sentado, ¿no es cierto?, esta primera entrada a Brasil, porque es uno de los temas que vamos a empezar a ver en este curso. Y para esta clase va a ser muy importante definir, ¿no es cierto?, esta primera introducción a lo que va a ser después eh, el imperio brasileño, ya no el uso brasileño, el imperio brasileño, ¿no es cierto?, cómo se va a ir dando una vez que la corte imperial se traslade completamente hacia Brasil. ¿Mm? Ok, gracias.